comenzamos una nueva serie que se llama Orígenes. ¿Cómo se llama la serie? Orígenes. Vamos a hablar durante este mes, en realidad, durante 3 o 4 domingos, sobre algunas ideas originales de Dios para nosotros. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo creó en perfecta comunión con Él. El hombre se relacionaba con Dios perfectamente porque no había la barrera del pecado. No había el pecado que nos separa de Dios. Y cuando Dios creó al hombre, le encargó algunas cosas, le dio algunas cosas para que el hombre pueda hacer y vivir. Y nos vamos a dar cuenta que después de la caída del hombre, esos planes de Dios no se eliminaron. Dios sigue teniendo los mismos deseos y planes para nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas instituciones, de esas ideas originales de Dios. No les voy a decir ahorita cuáles son, para que puedan venir los próximos 3 domingos y descubrir cuáles son. Hoy vamos a hablar de la primera, del fundamento. Y vamos a hablar de, como dice aquí, Dios y el ser humano. ¿De quién vamos a hablar? De Dios y el ser humano. En otras palabras, de Dios y yo. Hoy vamos a hablar de mi relación y mi posición delante de Dios. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de nuestra relación con Dios, hablamos en el sentido, otra vez, de esa barrera del pecado que nos separa de Dios, la necesidad de ser salvos por medio de Jesucristo y de poder entrar a una nueva relación con Él. Sin embargo, de eso ya hemos hablado hace poco. Pueden buscar la primera serie que era Somos Génesis, ahí hemos hablado de ese tema. Y también vamos a volver a hablar más adelante. Lo que quiero que me entiendan es que hoy no nos vamos a enfocar en el plan de salvación de Dios, sino en la posición que el ser humano tiene delante de Dios como una criatura de Él. ¿Me entienden? Dios creó todas las cosas y entre esas cosas Dios creó al ser humano. Y vamos a ver si el ser humano es una creación especial de Dios, es una más de todas las creaciones. ¿Qué es el ser humano para Dios? ¿Converso o inconverso? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. Antes también, como esta serie se llama Orígenes, vamos a estar fundamentados en Génesis capítulo 1 y 2, la creación, el origen. Ahora, hay diferentes posturas en cuanto a si son 6 días literales de la creación, son 6 días figurativos, que esto y lo otro. No vamos a debatir una interpretación sobre cuántos días Dios tardó en crear la tierra o cuánto tiempo tiene la tierra. Vamos a ver el fondo teológico. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con respecto a la creación y a nosotros por medio del relato de Génesis? ¿Sí? Obviamente yo tengo una postura y la podemos charlar sobre la antigüedad de la tierra, pero no es el tema de hoy. Eso es lo que quiero que me entiendan. No se preocupen qué día nos creó o qué tanto pasó. ¿Sí? Vamos a ver nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a leer versículos 25 al 28. Génesis 1, 25 al 28. Dice así: Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Este es el último día de la creación. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El problema es que Dios solo nos dio 2 manos, ¿no? Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y vamos a pasar a Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 7 y 15. Génesis 2, 7 y 15. ¿Sí? Dice así: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida,
y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y el versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo labrara. A ver, resulta, según el relato de Génesis, y el capítulo 1 y 2 se complementan, nos cuentan dos ángulos de la misma historia. Pero resulta que según el relato de lo que Dios nos quiere enseñar, Dios crea todas las cosas. Y cuando termina de crear todas las cosas, Dios se dice a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben qué pasa? Para Dios, el ser humano es distinto que el resto de la creación. En otras palabras, Dios hizo la creación para el ser humano, por lo menos este planeta. Dios lo hizo para el hombre. Hizo un lugar donde el hombre pueda vivir. Algunos dicen: aún es por eso que Dios puso al hombre de último, porque ya creó todo para que el hombre subsista. ¿Se imaginan que Dios lo creaba a Adán y no había plantas, no había animales, no había agua? Adán se moría al día siguiente, ¿no? Claro, eso es una hipótesis, es un chiste. Pero la verdad es que Dios creó todo y lo acomodó para el hombre. Y luego Dios creó, y esto es importante y vuelvo a repetir, al hombre a su imagen y semejanza. ¿Saben qué quiere decir esto de imagen y semejanza? El hombre tiene algunas cualidades que Dios le ha dado que el resto de la creación no posee. El hombre tiene algunas cosas dadas por Dios a él que el resto de los seres creados no comparten. Por ejemplo, el hombre tiene conciencia, el hombre tiene espiritualidad, el hombre tiene emotividad. Ahora, no quiere decir que los animales no tienen sentimientos. Tú ves un animalito y sabes que siente, ¿verdad? Se pone triste, se alegra, hasta te quiere. Hay esas historias hermosas de perritos que se quedan, se muere el dueño y el perrito se queda sentado al lado y no quiere comer más y nada porque quiere tanto a su dueño que no se separa de él. No quiere decir que los otros animales no tengan sentimientos, pero el hombre tiene emotividad. ¿Qué quiere decir esto? El hombre tiene una capacidad de sentimiento abstracto. En palabras sencillas, el hombre, aunque no lo puede definir, entiende el concepto de amor, entiende el concepto de lealtad, entiende el concepto de compromiso. Una gran pregunta que se hacen los antropólogos, porque obviamente la mayoría de las personas evolucionistas son ateas: ¿cómo es que el hombre desarrolló esa idea de una vida posterior? El ser humano es el único ser que entierra a sus muertos. ¿Me entienden? Y antropológicamente hablando, esto demuestra una cualidad del ser humano de entender y tener conciencia de su propia vida. Los otros animalitos, seres, saben que están vivos, pero no tienen conciencia de su vida. Se muere un leoncito y los demás leoncitos se lo comen, ¿no ven? Se muere un ser humano y los seres humanos entienden que ha pasado una vida. ¿Me entienden? O sea, el ser humano entiende y ve la vida, lo que quiero, estoy dando ejemplos. El ser humano entiende y ve la vida de una manera diferente, que no es igual que el resto de las criaturas. ¿Por qué? Porque Dios puso en el hombre un aliento de vida. ¿Se acuerdan? Leímos en Génesis 2. Dios le dio al hombre no solo una vida para que funcione, sino que Dios le dio al hombre un espíritu capaz de relacionarse con él. El hombre puede relacionarse directamente con Dios. Por eso es que oramos, por eso es que le cantamos, por eso es que alabamos y por eso es que vemos las respuestas de Dios en nuestra vida. Entonces, el ser humano es para Dios especial, es para Dios diferente. Dios creó al ser humano de una manera única y Dios transfirió al ser humano algunas cualidades. No quiere decir que el ser humano es un Dios, ni que tiene cualidades divinas, sino que cualidades que son solas de Dios, Dios se las dio al hombre. No digo hombre, es hombre y mujer, ¿verdad? Al ser humano. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. Segundo, Dios formó al hombre con un cuidado especial. Si ustedes leen el relato bíblico, dice que por la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Y lo vuelve a
por la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, sepárense las aguas de la tierra, y se separaron, y etcétera, etcétera. Pero al ser humano Dios lo formó. ¿Me entienden? Dios tomó un cuidado especial en crear al ser humano para que se distinga del resto de las criaturas. Entonces, tanto física como espiritualmente, Dios hizo al ser humano especial, diferente. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Ahora viene la tercera parte, la más bonita. Dios delegó al hombre una autoridad y una responsabilidad especial. Dice que tenga dominio, que cultive y que cuide. Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra y le dijo, ¿se acuerdan lo que dijimos? En Génesis 2:15, que lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo cultive y lo cuide. Algunas personas piensan que el trabajo es el resultado de la maldición, de la caída del hombre. Algunos piensan y dicen, cuando estemos en el cielo no vamos a hacer nada más que descansar. No sé cómo va a ser cuando estemos en el cielo, no me he muerto todavía. Pero sí sé que Dios nos dice en su palabra que el trabajo no es un resultado de la maldición, es un resultado del plan de Dios. Dios creó al hombre y le dijo, labra, cultiva y cuida. La diferencia está en el fruto del trabajo. Antes de la caída del hombre, el trabajo era siempre fructífero. Después de la caída del hombre, Dios le dice, vas a sembrar y te va a dar espinos. O sea, con el sudor de tu frente cosecharás el pan. La diferencia no está en el trabajo, sino en la cantidad de esfuerzo que se necesita para recoger muy poco. ¿Me entienden? Pero el diseño original de Dios era que el hombre no sea un ocioso, sino que realmente se dedique a servir. El plan de Dios es que sirvamos. Ahora, decía aquí, Dios le dio al hombre autoridad y responsabilidad. Así como Dios hizo al hombre especial y diferente, y así como Dios creó este planeta para el hombre, para que el hombre habite, Dios no creó el planeta para el hombre, donde las ballenas y demás, las puso ahí para el hombre. Pero Dios le dijo al hombre que debe labrar y cuidar. O sea, Dios no nos dio la tierra para destrozarla. Dios nos dio la tierra para beneficiarnos de ella y para cuidarla. ¿Me entienden? Somos administradores de la tierra. ¿Sí? Eso no quiere decir que Dios no es soberano. Otra vez, porque algunos empiezan a conflictuar ahí, entonces Dios se ha hecho malo, que Dios no está cuidando la tierra, que aquí, que allá. No, Dios es dueño, el rey es soberano, pero Él decidió delegar. Se llama autoridad delegada. Dios le dio al hombre la capacidad de administrar la creación que Él hizo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Es como cuando tú le das a alguien tu auto. Le dices, manejarlo, pero devolvérmelo lavado y con gasolina. Y obviamente está sobreentendido, no lo choques, ¿verdad? Y va, lo usa y te lo devuelve menos un farol con unas abolladuras y con el tanque vacío. Y tú que dices, excelente, buen trabajo, te lo voy a prestar otra vez. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? El auto no deja de ser tuyo. El rato que quieras puedes llamar y decirle devolverlo, pero se lo has prestado. Es un ejemplo incompleto porque no es así como funciona, porque en realidad Dios está ahí contigo. Dios nos ha hecho un lado y nos ha prestado la tierra, pero es un ejemplo al fin para que me entiendan la autoridad y la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. El hombre ocupa un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y esto es algo que quiero que entendamos. El ser humano es especial en el corazón de Dios. Esa persona que no te cae para nada, esa persona así la que la ves y te da no sé qué, ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Dios ama al ser humano
de una manera especial. Dios ama toda su creación. Dios ama los árboles, ama las plantas, ama los animales, ama todas las cosas. Pero el ser humano, por malo que sea, ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Ahora, eso no está aquí, pero solo voy a hacer una aclaración más. Así que los que están tomando apuntes pueden apuntar eso. El ser humano es la única criatura que le va a dar cuentas a Dios. ¿Me entienden? Así como eres especial en el corazón de Dios, y ahorita vamos a ver en la siguiente parte lo que Dios hizo por nosotros para demostrarnos lo especiales que somos. El ser humano es la única criatura a la que Dios va a llamar a dar cuentas. ¿Sí? Entonces esa persona que es mala, terrible y todo, sigue siendo especial en el corazón de Dios. Y hasta el día que se muera, Dios sigue queriendo que se salve. Pero si esa persona toda su vida es mala, igual va a dar cuentas a Dios. Así como al que le prestaste tu auto te va a dar cuentas a ti de tu auto, igual el ser humano va a dar cuentas a Dios. Entonces, el que seamos especiales para Dios no quiere decir que ahora hacemos lo que nos da la gana porque Dios me ama, porque va a llegar el momento en el que Dios nos va a llamar a rendir cuentas de lo que hemos hecho con la vida que nos dio. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. La segunda hojita dice: Dios ama al hombre de una manera especial. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 del 16 al 18. Hebreos capítulo 2, 16 al 18. Dice así: pues ciertamente, está hablando de Jesús, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Sabe que está hablando de Jesús? Y está diciendo que él no vino a socorrer, a salvar a los ángeles. Jesús no vino por los ángeles, Jesús vino por los seres humanos. En este caso, como está dirigido a los hebreos, les está hablando de Abraham. Ese es otro tema, pero en general se puede extrapolar para decir: Jesús se hizo hombre, ser humano, para salvar a los seres humanos. ¿Me entienden? Dios piensa que el hombre es tan especial para él que Dios se hizo uno de nosotros, en la persona de Jesús, para salvarnos a nosotros, a ti y a mí y a todo el que está allá afuera. Segunda de Pedro 3:9. Segunda Pedro 3:9. Vamos a ver acá un poquito cuál es el corazón de Dios, el anhelo de Dios para las personas. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Les voy a contar un poco. Resulta que aquí en Pedro está hablando de que pasó el tiempo, porque cuando Jesús se fue, ¿verdad? Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo y dijo: voy a volver. Y pasaron los años, y siguen pasando los años, pero ya en esa época algunos se empezaron a desesperar y empezaron a decir: no viene, no viene, no vuelve, ¿qué hacemos? Jesús no vuelve, no vuelve, se está tardando. Y Pedro les escribe y les dice: ¿saben qué? No es que Dios está tardando en volver, sino que está teniendo paciencia, porque quiere que nadie se pierda. A veces nos preguntamos por qué este tipo vivió tan largo, ¿no? No sé, solo Dios sabe, pero aquí tengo una pista, una pequeña pista, que me dice que Dios nos da oportunidades toda la vida. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y lo puedan conocer. ¿Amén? 1 Timoteo 2, del 1 al 4. 1 Timoteo 2, del 1 al 4.
Estamos en búsqueda de un púlpito, si alguien quiere ofrendar por él. Primera Timoteo 2, del 1 al 4. ¿Está? Dice así: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y a veces leemos esto y nos quedamos ahí, ¿verdad? Decimos, hay que orar por las autoridades, hay que orar por las personas. Pero fíjense que dice el siguiente versículo, el 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Nos está pidiendo que hagamos plegarias y súplicas y oraciones por todos los hombres, especialmente por las autoridades. Y a veces lo dejamos ahí, pero luego nos dice con qué objetivo, con qué fin. Con el fin de que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Lo que Pablo nos está enseñando ahí es lo siguiente: si las autoridades fueran temerosas de Dios, nuestra vida sería mejor. Si nuestros parientes fueran conocedores de Dios, nuestra vida sería mejor. Si la sociedad conociera a Dios, viviríamos en más paz, en más quietud. ¿Me entienden? Dios quiere que todos lleguen a conocerlo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque dijimos que el hombre es una creación especial de Dios, ¿verdad? Dios creó al hombre de una manera especial y única, le dio autoridad y le dio responsabilidad. Y Dios le dio al hombre cualidades únicas. Pero el hombre, como buen hombre, metió la pata. Cayó, pecó, se apartó de Dios y hay una barrera que hoy nos separa de Dios que se llama pecado. ¿Sí? Pero Dios en tal amor por el hombre no lo destruyó, no lo condenó de una vez, sino que diseñó un plan para que el ser humano pueda restaurar su relación con Dios. ¿Amén? ¿Sí? Y ese plan, Dios dice que está teniendo paciencia en que se siga llevando adelante, porque Dios quiere que la mayor cantidad de personas puedan conocerlo a Él, puedan ser salvos, puedan arrepentirse. Y habiendo dicho todo esto, vuelvo al punto: todo ser humano es especial para Dios. Es más especial que tu plantita, tu mascota, tu lo que sea favorito, que tú lo quieres. Yo toda la vida he tenido mascotas, hasta que me he mudado a un departamento. Y yo les puedo decir con toda sinceridad que mi perrito me caía mejor que muchas personas. Y es verdad, creo que a todos, ¿verdad? Tu perrito es fiel, trata, lo quieres y te encariñas y lo amas. Y está bien. ¿Sabes que ese cariño por tu mascota es parte de las cualidades que Dios te ha dado? Y es parte de esa delegación de Dios. Por eso a mí me molesta, me calienta cuando la gente tiene mascotas mal cuidadas. Las tiene enfermas, sucias en la calle, porque no está siendo buen administrador de lo que Dios le ha dado. Pero habiendo dicho eso, quiero que me entiendan: ante Dios, ese tu vecino que no te cae tiene más valor, porque como vimos, Jesús se hizo hombre para rescatarlo a él, a ella. Y yo tengo que lograr sobreponerme a mis emociones y poder ver a las personas con el corazón que Dios las ve. No estar de acuerdo con todo lo que hacen. El amor también corrige. Puedo llamar la atención, pero debo entender que esa persona, hasta el día que se muera, es valiosa para Dios. Ya cuando se muera le pasará cuentas a Dios y se asunto entre ellos y Dios. Pero hasta que se muera, mientras tenga vida, es valiosa para Dios. Y yo debo hacer lo que esté en mi poder. Si es solo orar, orar. Si puedo compartir con Él, compartir. Si puedo apoyarle, apoyarle. Pero lo que esté en mi poder para que esa persona pueda conocer a Dios y ser salva. Amén. Muy bien, ya estamos acabando. Dios diseñó al hombre para algunas tareas específicas. Aquí tenemos algunos versículos, vamos a leerlos. Vamos a proyectar nomás.
Primera Corintios 1:9. Y está, dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjese una cosa, en el plan original de Dios, Dios creó al hombre para tener relación con Él, para comunicarse con Él, ¿verdad? Y ahora que dice el Nuevo Testamento, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha llamado para tener comunión con Él. ¿Qué es comunión? Compañerismo, amistad, relación, comunicación. Dios nos ha creado para comunicarnos con Él. Amén. Segundo, Primera de Juan 1:3. Primera Juan 1:3. Gracias. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense, Dios nos ha creado para tener comunión con Él, ya vimos, aquí lo vuelve a decir, pero además Dios nos ha creado para tener comunión los unos con los otros. Y entre paréntesis, esta carta de Juan estaba escrita a una iglesia local. Juan les dice a sus discípulos, a sus ovejas, a sus compañeros en la iglesia local, Dios los ha creado para tener comunión unos con otros. Así que el que dice, yo no voy a la iglesia, que no, ¿por qué tengo que ir a la iglesia, que aquí, que allá? Bueno, aquí tienes una de las muchas respuestas. Dios te ha creado para tener comunión, relación, amistad, compañerismo unos con otros. Esa comunión, relación, compañerismo varía de cultura a cultura, de lugar a lugar. En nuestra cultura, acá en nuestro lugar, parte de esa comunión es vernos aquí los domingos, estar juntos delante de Dios. ¿Sí? Entonces Dios nos ha creado para tener relaciones con Él y para tener relaciones los unos con los otros. Tercero, Primera de Juan 1, 6 al 7, estoy abajito. Primera de Juan 1, 6 y 7. Ya vamos a acabar. Muy bien. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Siguiente. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan utiliza la metáfora de la luz y la oscuridad para hablar del bien y el mal. ¿Sí? Juan dice bien sencillo, ¿sabes qué? Si tú dices que te relacionas con Dios, pero en tu vida vives haciendo cosas malas y no te relacionas con los hermanos, estás mintiendo y te estás engañando a ti mismo. Pero si vives en la luz, entonces, dice ahí, si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una manera de ver si realmente estás viviendo en la luz es medir tu comunión con la hermandad. No te tienes que llevar bien con todos, es imposible. No les tienes que caer bien a todos, ni todos te van a caer bien. Pero tienes que tener comunión con alguien. Seguramente hay alguien en la iglesia con quien te llevas bien. Hay más de uno, ¿me entiende? Tenemos que tener comunión unos con otros. Y como dice aquí, apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Amén. Y la última, no vamos a leer esos versículos, los pueden leer después, para hacernos parte de su familia. Estos 3 versículos que ven aquí nos dice básicamente que Dios nos ha adoptado en su familia. Antes estábamos perdidos, separados de Dios, y Dios por medio de Jesucristo nos adoptó en su familia. Entonces, otra vez, 4 cositas para las que Dios nos ha creado. 4. A ver, repitan conmigo, por favor. 1. Para tener comunión con Él. Les toca. Pero con convicción. A ver, la número 2. Para tener comunión unos con otros.
Entonces ya sabes, algunos propósitos que tienes en la vida. Te levantas en la mañana, mi vida no tiene propósito. Por lo menos sabes de 4 propósitos que Dios te ha dado: relacionarte con Él, relacionarte con tus hermanos, hacer el bien y ser parte de la familia de Dios. Amén. Lo último, las decisiones del hombre afectan toda la creación. Vamos a leer Romanos 5:12 primero, por favor. Romanos 5:12. Dice así: por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y otra vez, aquí hay mucha teología, no nos vamos a detener en toda la teología de ese pasaje porque es profunda. Solamente un aspecto particular dice: por medio de un hombre entró el pecado a todo el mundo. ¿Se acuerdan de aquí? Dios le dio la autoridad y la responsabilidad de cuidar la creación. No, sí, pero no digan Adán, es para él, ¿no? Al ser humano, claro, Adán metió la pata y nos caían todos de rebote. Pero Dios le dio al hombre, al ser humano, la autoridad y la responsabilidad. El hombre no cumplió, y por causa del hombre entró el pecado a toda la creación. Fíjense la representatividad que tenemos. Vamos a ver lo siguiente, Romanos capítulo 8, 19 al 27, es un poquito largo, pero vamos a ver un poquito las consecuencias de esta representatividad. Romanos 8, hemos dicho, 19 al 27. ¿Lo tienen? La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Paremos ahí. Este pasaje es súper interesante. ¿Se acuerdan que antes, esta es la misma carta? Pablo escribe la carta a Romanos, y como toda carta, es un tema que se va desarrollando, no están aislados uno del otro. Pablo empieza, de hecho empieza antes, pero en el capítulo 5 vemos que Pablo puntualiza y dice: por causa del hombre entró el pecado a toda la creación. ¿Sí? Y ahora Pablo aquí agarra y nos dice lo siguiente: toda la creación ha sido sujeta, y aquí la NBI dice a frustración, pero esa palabra medio que no se entiende. Las palabras que ella está usando literalmente son vanidad y corrupción. Ahora, lamentablemente estas palabras, vanidad y corrupción, en nuestra época se han tergiversado de lo que significaban allá. Ahora pensamos corrupto en alguien que recibe coimas o hace lo que no debe. Corrupto es algo que ya no está en su estado original, en su estado puro. ¿Me entienden? La creación ha sido sujeta a corrupción porque ya no está en su estado perfecto y puro, sino que está en un estado de decadencia. ¿Sí? Todo crece y se muere, todo se gasta. Construyes tu casa, está bonita, nuevita, pasa un año y medio y tienes que arreglar el techo. Se ha reventado una cañería. Ha pasado esto, ha pasado aquello. Porque la creación está sujeta a vanidad y corrupción. Y dice, no porque la creación quiso, sino por causa de aquel que la sujetó a corrupción. Ahora, esto fue Dios. Dios sujetó toda la corrupción, toda la creación a una maldición por causa del pecado del hombre. ¿Sí?
¿Ok? Complicados, difíciles. Yo tengo otra idea de Dios como un viejito buenito sentado en el cielo repartiendo chocolates. Bueno, lo siento. Pero cuando el hombre pecó, vino sobre la tierra, primero el hombre y todos los demás, una maldición de decadencia por causa del pecado. Por si acaso Dios le advirtió al hombre y le dijo: si haces eso, va a pasar esto. El hombre hizo nomás, y Dios, como no miente, hizo nomás también. Pero como vimos antes, Dios también dio un plan de salvación. Ahora, lo siguiente de este pasaje, lo importante que quiero que entiendan, porque habla en términos teológicos medio a lo Pablo, complicados, pero nos está diciendo lo siguiente, Pablo. Nos está diciendo dos cosas. Lo primero, toda la creación está también esperando con expectativa la venida de Jesucristo, la restauración. ¿Sí? Ahora, obviamente esto es metafórico, no quiere decir que este arbolito de mandarina que está aquí afuera se levante diciendo: ojalá me venga Jesús. Es una metáfora, diciendo la tierra está en decadencia hasta el día en que Jesús venga y la ordene de nuevo. ¿De acuerdo? Uno. Y dos, Pablo nos dice a nosotros, pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los hijos de Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos un beneficio. Somos primicias. Somos aquellos que han recibido el Espíritu Santo y ya tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios y de empezar a vivir un adelanto de lo que va a ser la vida eterna. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por eso nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad más grande que los demás. Todos tienen una responsabilidad por la creación y todos van a pasar cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido redimidos. Aunque como de ahí dice, redimidos a medias. Porque seguimos en este cuerpo que se envejece, se enferma, se corrompe y se muere. Va a llegar un día en el que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. Pero mientras tanto, mientras vivimos en este cuerpo, con todas nuestras luchas y problemas, tenemos comunión con Dios, comunión unos con otros, perdón de pecados, el Espíritu Santo, la salvación y la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos todo eso, también tenemos una responsabilidad de ser nosotros, como hijos de Dios, los mejores administradores de la vida que Dios nos ha dado. Amén. No de ser perfectos, nunca vamos a poder. Va a ser una tarea agotadora querer ser perfectos, pero tenemos que hacer lo mejor posible para ser los mejores administradores de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida en general. Amén. Sí, porque nosotros también vamos a pasar cuentas a Dios, aunque ya no van a ser cuentas para perdición, sino para salvación y bendición. Pero igual, cuando lleguemos al cielo, queremos llegar, entrar bien, ¿verdad? Entrar por la puerta grande y no entrar como olor a chamuscado. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, terminamos con eso. Sencillito. Estamos hablando de los orígenes. Y el primer origen del que estamos hablando es la posición del Dios, la posición del hombre en el corazón de Dios. ¿Amén? La posición del hombre en el corazón de Dios. Y lo primero que hemos visto es que el hombre es especial. El hombre es único. El hombre se distingue del resto de las criaturas. Uno, ¿sí? Segundo, por esa posición especial, el hombre es valioso para Dios. Dios quiere que todos los hombres puedan conocerlo. ¿De acuerdo? Tercero, el hombre tiene responsabilidad y autoridad sobre la creación. Por eso podemos comer de las plantas, comer de los animales, o utilizar los recursos naturales, pero tenemos responsabilidad sobre esas cosas que Dios nos ha dado. ¿Ok? ¿Sí? Y cuarto, Dios nos ha dado, hemos dicho, el 4.1, punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces Dios nos ha dado 4 propósitos, por lo menos. Tener comunión con Él,
tener comunión unos con otros, apartarnos del mal y hacer el bien. Y finalmente, ¿quién se acuerda? A ver. Que seamos parte de su familia. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, mi oración, mi petición cuando salgamos de aquí y de hoy en adelante, no es que esto entre por una oreja, de una vueltita y se salga por la otra, sino que de algunas ideas de todo lo que hemos hablado nos podemos apropiar. Y si hay dos que para mí son muy importantes, es una, que veamos a las personas con otros ojos. Veamos a las personas como personas importantes para Dios. Y número dos, que seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Amén.